Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa comunidad. Estoy como siempre una semana más para traerles un capítulo muy interesante, no solo porque tiene que ver con un tema que nos ha llamado la atención durante mucho tiempo, sino porque en este capítulo les presento fotos, vestigios, entrevistas y el lugar donde se desarrolló esta historia que le da veracidad al tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? De gigantes. Vamos a hablar de los gigantes en la historia, de libros que los mencionan, pero sobre todo vamos a hablar del gigante de Guayurunuma. Es el gigante encontrado en mi país, en Ecuador. Yo soy María José Roballo y les recuerdo que pueden seguirme en todas mis redes sociales que aparecen aquí en este recuadro y también si tienes tu historia, si quieres darnos un relato, un video, alguna evidencia, puedes mandármelo a cosmica051@gmail.com. Los estoy leyendo y haré una publicación con los mejores relatos y testimonios de toda la comunidad. Les recuerdo que es importante suscribirse, que no les cuesta nada, va a ser siempre gratis, poner su like y dar un comentario si te gusta el contenido de este canal para que yo pueda seguir avanzando en la investigación. Y les comento que próximamente se vienen grandes entrevistas con temas que a ustedes les encantan y además un testimonio de alguien que le pasaron cosas increíbles en esta vida y que realmente les va a sorprender. Bienvenidos. Cósmica, divinidad interior. Como veníamos diciendo, hoy vamos a hablar de gigantes, de aquellos gigantes que han estado a lo largo de la historia, de lo que dicen los relatos y cuentos, pero también y sobre todo vamos a hablar del gigante de Ecuador, de este que ya se han dicho muchas cosas, pero más allá de decir, hoy les voy a mostrar fotos, entrevistas y los vestigios que existen de que esto es real. Y no solamente eso, sino también el lugar donde estos huesos fueron encontrados. Por eso, si te interesa el mundo de los gigantes, no te puedes perder este capítulo. Los gigantes es un tema del que se ha hablado a lo largo de los años y años de la historia y que además el registro de sus hazañas o de su existencia están en varios libros y la Biblia no ha sido la excepción. De hecho, de ahí exactamente en el libro de Enoc, uno de los libros apócrifos que no fueron incluidos en la Biblia católica, hay una evidencia, hay un relato que nos habla de la existencia de estos gigantes hace muchos años y dice exactamente así. Sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y que conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Estos gigantes, producto de la unión de las hijas de los hombres y los hijos de Dios, son conocidos como los Nefilim. Y este es uno de los relatos más antiguos que poseemos acerca de la existencia de los gigantes. Son estas enormes criaturas de muchos metros de alto, pero que son exactamente igual a la raza humana. Se habla mucho de que son violentos, de que han sido extremadamente destructores, pero también hay historias de gigantes amables y corteses. Otra teoría que se maneja es que habiendo en el mundo construcciones tan grandes, puertas enormes, lugares descomunales y muchas incluso figuras de enormes proporciones, una de las teorías dice que debieron ser hechas por gigantes y para gigantes, porque no se explica la proporción del tamaño de esas estructuras para el tamaño promedio de la raza humana. Debo decir que dentro de nuestra raza humana se ha conocido también de hombres de gran altura. Por ejemplo, Sultán Kosen, un hombre que llegó a medir 2,5 metros de altura. Y se conoció también la existencia de otro que llegó incluso a medir 2,72 metros a sus 22 años. Esto en realidad como promedio entre nosotros tendría que llamarse un gigante,
Pero en los relatos que vamos a ver más adelante y en las pruebas, estamos hablando de seres que superan los 5 metros de altura. Por ejemplo, en el Gilgamesh, perteneciente a la mitología sumeria, se dice que un gigante alcanzaba el equivalente a 5,60 metros de altura en codos. En la mitología griega también se hablaba de los hiperbóreos, gigantes que vivían más allá de los vientos del norte, y dentro de sus mitos encontramos grandes referencias de los gigantes que ellos llamaban titanes. En la mitología de Odín, en la mitología vikinga, también se hablaba de grandes gigantes de hielo. Y en la Biblia sí se encuentra el relato de un gigante que se dice que fue el último Nefilim, que es Goliat, quien peleó con David, y este último fue quien lo exterminó. Sin embargo, cabe señalar que el Goliat del que se habla en la Biblia era una persona de 2,8 metros de altura, es decir, gigante para la referencia de nosotros, pero no tan grande como los relatos, cuentos o vestigios que se han encontrado en otros lugares. Dentro de ya relatos más cercanos a nuestra era, encontramos un libro llamado Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz de Castillo, y se encuentra un pasaje que hace alusión a supuestos gigantes que habitaron las tierras de los indígenas mexicanos. Se cuenta ahí que en los tiempos pasados había entre los poblados hombres y mujeres muy altos de cuerpo y de grandes huesos, y que eran muy malos, que en realidad tenían malos tratos hacia los humanos y por eso fueron exterminados. Precisamente en este libro es donde se cuenta que en ese tiempo en México existían grandes gigantes, pero que terminaron siendo exterminados por su maldad. Y quienes no fueron exterminados murieron con el tiempo, y que para eso, para probar su existencia, trajeron un hueso o zancarrón de uno de ellos. Era muy grueso de alto, del tamaño como un hombre de razonable estatura, y aquel zancarrón que era desde la rodilla hasta la cadera, yo me medí con él y tenía gran alto, altor como yo, puesto que soy de razonable cuerpo, y trajeron otros pedazos de huesos como el primero, mas estaban ya comidos y deshechos de la tierra. Y todos nos espantamos al ver aquellos zancarrones y tuvimos, por cierto, haber habido gigantes en esta tierra, y nuestro capitán Cortés nos dijo que sería bien enviar el gran hueso a Castilla para que lo viese su majestad, y así lo enviamos con los primeros procuradores que fueron más cerca aún de nosotros. Pero también se encuentra un relato, un testimonio en el libro de El relato de viaje de Fernando de Magallanes, escrito por uno de los pocos sobrevivientes de la expedición, Antonio Vigafetta. En su libro El primer viaje alrededor del mundo dice así: un día en que menos lo esperábamos, se nos presentó un hombre de gran estatura gigantesca. Estaba en la playa casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo y echándose arena sobre la cabeza. El comandante envió a la tierra a uno de los marineros con orden de que hiciese las mismas demostraciones en señal de amistad y de paz, lo que fue bien comprendido por el gigante, que se dejó tranquilamente conducir a una pequeña isla que había abordado el comandante. Yo también con varios otros me hallaba allí. Al vernos manifestó mucha admiración y levantó un dedo hacia lo alto y quería sin duda significarnos que pensaba que habíamos descendido del cielo. Este hombre era tan alto que nosotros con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura. Era bien formado, con rostro ancho y teñido de rojo, con los ojos circulados de amarillo y con 2 manchas en forma de corazón en las mejillas. Sus cabellos eran escasos, parecían blanqueados con algún polvo. Su vestido, o mejor su capa, era de pieles cosidas entre sí, de un animal que abunda en el país. Este hombre también tenía una especie de calzado hecho de la misma piel. Llevaba en la mano izquierda un arco corto y macizo, cuya cuerda, un poco más gruesa que la de un laúd, había sido fabricada de una tripa del mismo animal, y en la otra mano flechas de caña cortas, en uno de los cuyos extremos tenía plumas como las que nosotros usamos, y en el otro, en lugar del hierro, la punta de una piedra de chispa matizada de blanco y negro, de la misma especie de pedernal que se fabrican los utensilios cortantes para trabajar la madera. Nuestro capitán llamó a este pueblo Patagones, y de ahí es de donde nace el nombre de la Patagonia de Argentina. Se conoce también en la historia de Argentina que es este pueblo precisamente de los tehuelches
quienes tenían una altura promedio de 2 metros. Entre los historiadores ecuatorianos, el jesuita Juan de Velasco escribió también en sus crónicas acerca de gigantes. Estamos hablando del año 1789, donde él dice que en Manta precisamente era donde se encontraba una espantable raza de gigantes. Esto está escrito en el libro de Historia Antigua del Reino de Quito. Pero ahora pasemos a la historia del gigante de Ecuador, el gigante de Guayurunuma. Este gigante del que se ha hablado tanto, del que hay relatos, del que hay notas, vamos a ir viendo de mano de la persona que estuvo en el momento en que este gigante fue desenterrado, cómo es el relato de esta historia que pasó. Estamos hablando de la familia Ruiz, una familia que en ese entonces alquilaba ese terreno y quienes tuvieron estos huesos precisamente en el patio de su casa. Ellos relatan cómo fue el encuentro, cómo fue que los sacaron y además muestran algunos vestigios de estos huesos porque lamentablemente los otros fueron llevados al extranjero. Estamos hablando del cantón Gonzanamá, de la parroquia Changa y Minas, esto es en Loja, en la parte sur del Ecuador, en la frontera con el Perú. Ahí precisamente fue donde en el año 1963 se descubrió el esqueleto de este gigante simplemente por una casualidad. Esta historia se hizo conocida porque un periodista ecuatoriano en un noticiero, periodista de nombre Rolando Panchana, dio a conocer la noticia de que se había encontrado precisamente vestigios de un gigante en este lugar, en esta parroquia. Lo presentó en el noticiero y no solo eso, sino que se fue a hacer un documental, una investigación en el mismo lugar para hablar con todas las personas que tenían que ver con este hecho y es ahí donde entrevistó al padre Vaca, padre que se dice que tuvo los huesos, que los intentó vender, pero que finalmente se los dio a un extranjero, del cual no se sabe si realmente se los pagó o no. Lo que sí se sabe es que incluso hay una carta firmada donde se hace una acta de entrega de estos huesos. De esta historia del gigante también hay el relato de una persona hoy adulta que comenta que él cuando era niño llegó a ver también estos huesos y que estaban en unas grandes cajas de madera y que el padre Vaca era quien los tenía y cuando él le preguntaba le dijo que no los toque porque eran huesos de gigantes. Esta historia no se sabe bien si empezó en el 63 o en el 64, pero fue por ese tiempo donde se cuenta que hubo una gran lluvia, una gran inundación y con esta inundación se fueron como descubriendo ciertas laderas de esta propiedad de la familia Ruiz. Actualmente ellos son dueños ya de estos terrenos, en ese tiempo los alquilaban y fue justamente ahí cuando una de las personas, uno de los trabajadores caminaba y al haber tanta agua se fue como abriendo la tierra y ahí fue donde encontró algo que él pensó que era en principio una vasija, pero que luego se dio cuenta que eran huesos. Pero estamos hablando de huesos realmente grandes. Lo que llama la atención de esta parte donde encuentran el gigante es que justamente está pasando por una de las ramificaciones del camino del Inca. El camino del Inca pasaba, acuérdense, bordeando todos los Andes y precisamente por esta tierra pasaba una de sus ramificaciones y fue ahí donde se encontraron los vestigios de este gigante. Cuando esta persona encuentra estos huesos, lo primero que hace es, bueno, después de desenterrarlos y ver su tamaño tan grande, es ir corriendo para contarle al cura lo que está pasando. Y ahí es precisamente donde aparece el padre Vaca, que es quien va a los terrenos a mirar esto que han desenterrado. Algunos dicen que él desenterró todo un cráneo, otros dicen que desenterró una costilla, que realmente una de las costillas era tan larga como uno de los brazos del hombre. Otros dicen que fueron desenterrando poco a poco y que fue prácticamente el padre quien pidió a los trabajadores que vayan a trabajar toda una noche para poder desenterrar estos vestigios. Pero escuchemos lo que dice la misma dueña del terreno. En ese día, en esa noche, como que lo sacaron de noche aquí. Entonces, ¿Por qué de noche, Lida? ¿Alguna razón especial o...? no sé por qué sería. Es que lo que pasa es que
¿no ves? Y entre el día la gente siempre está ocupadita, ¿no? Claro. Entonces la gente no se hallaba gente para sacar, porque él decía que necesitaba siquiera unos 40 o 50 personas para que le ayuden a cavar la sepultura. Eso lo dijo el padre Bach. No encontraba gente nomás. Siempre aquí es poco, le digo, la vecindad, por eso. Y entonces, pero en la noche, y ofrecieron en la tarde, en la noche. Entonces, si es que en la noche bien hecho la excavación. Yo no pude venir esa noche. Entonces yo vine el otro día, de mañanita, y estuve aquí yo. Cuando aquí estaban con todo el pesamento. Todo por aquí, frente a la casa. Sí, tres bestias para llevar el pesamento a Changaimín, el padre. 3 mulas. Sí, 3 bestias. Ahí ese tiempo no había vía, no había nada, era un camino terrible. Estamos hablando del año 64, nos decía 1964. César, ¿no? 1964, más o menos. Claro, no había vía, no había manera de... No había nada. El pesamento, ese nosotros no supimos, porque como la sepultura no ve que era de 7 metros de largo, profundidad no había estado tan hondo, tan hondísimo, no. Padre verá, es en esta forma. Un señor de acá vecino, llovió un invierno fuerte, había crecentadas. Entonces el señor bajando por aquí buscando unos animalitos y en el hueco se encuentra un hueso, bien grande, bonito, el hueso se lo encuentra, él se lo ha llevado y se va a dejarle al padre arriba. Claro. Un Changaimina, a decirle que este hueso lo llevó en tal parte y en tal barrio, todo eso. Ya. A los 3 días el padre baja ya con la máquina. Baja el padre con la máquina. Entonces ahí sí ya se localizaron. Esta excavación y esta tierra donde se encontraron de este relato es apenas a 300 metros del patio de la casa de los Ruiz. Y ella, como nos contó, ellos trabajaron toda la noche, pero qué extraño lo que dice. Y también lo que se ha investigado después, dejaron de buscar vestigios porque la gente después del entierro empezó a sentirse mal y a tener estragos. Muchos presentaron náuseas, pero también del resto de la gente se ha contado, esto ya puede ser parte de la leyenda, que mientras lo desenterraban se empezaron a escuchar voces de advertencia para que dejen de hacerlo. Si esto es cierto o no, eso no lo podemos saber. Gente viniendo No, es aquí, que ¿no? ya no, la gente ya no quiso cavar. También ya no quiso cavar ya más la gente. ¿Por el motivo de qué? Porque les había dado un fuerte aire, estaban con vómito. Estaba con vómito la gente. Entonces ya no quería. Cuentan también que luego estos huesos fueron llevados en mulas hacia la parte del pueblo donde estaba precisamente el padre Vaca. Ahí nos cuenta Jaime Rodríguez, un ufólogo conocido ecuatoriano, que en realidad este esqueleto fue armado y puesto a vista de todos para mostrar lo que la Biblia dice, que hablaba de los Nefilim, de los gigantes y que era verdad. Otros dicen que simplemente el padre reunió los huesos en su parroquia en cajas de madera. Lo cierto es que estos huesos encontrados fueron hacia la parroquia y estuvieron a manos del padre. Se dice que el padre los quiso vender porque se le conocía en la zona como que el padre era huaquero, es decir, le gustaba encontrar cosas que eran extrañas de tiempos pasados, desenterrar tesoros para luego venderlos. Se dice también que trató de vender estos huesos no solo a Jaime Rodríguez, sino que los terminó vendiendo también a extranjeros que se los llevaron. Pero otra parte también cuenta que vino un extranjero investigador conocido con el nombre de Klaus Dona, quien se llevó varios de estos huesos para hacer una investigación y que luego daría cuenta de qué pasó con ellos, cosa que nunca resultó, porque no se supo qué pasó con los huesos, si los vendió, si los entregó, si los estudiaron, aunque en sus conferencias él dice que sí se llevaron los huesos para hacer un registro, para ver qué tenían en su ADN, pero que esto finalmente no se pudo lograr. Lo cierto es que aquí hay otra parte donde la dueña de este terreno nos cuenta también acerca no solo de que ellos esa noche encontraron y desenterraron el gigante que en realidad medía 7 metros porque estuvo en su patio, sino que uno de sus sobrinos encontró una muela. Veamos lo que dice. Este joven cavando, cava por ahí. ¿Rodrigo? Y la liviandad. Sí, sí. No, y además lo liviano. ¿Lo ve? Sí. Se ha hallado la muela. Sí. Se le ha hallado a la muela. Fíjate, haya una muela, pondrá la atención, haya un diente. Una muela. Una muela. Ah. La muela, ¿qué tanto pesaba? 1 kilo. Ajá.
¿Y qué tamaño tenía? ¿Cómo era? La muela, Una bola de billar casi. pero la muela, la llave. Al mes, me dice el muchacho, viene aquí, dice, tía, dice, me hallé una muela allá abajo. ¿Y dónde la tienes? Dice, allá en la casa. Ya la lavé todo bien. Tráela para pesarla. La pesamos, pesó 1 kilo. ¿Y quién se llevó esa muela? Esa se la llevó el gringo. El gringo que vino antes de Klaus. No, sí, él se la llevó, él. ¿Y él? Klaus, sí. Ah, ¿qué es eso, Klaus? Él se la llevó. Parece. Ah, ya está. El muchacho no quería venderla ni por nada, porque se la tenía. Véndeme la muela. ¿Cuánto le vendió? Unas cositas Le había pedido $1,000. Solo $1,000. Y entonces, $1,000. le había pedido. Vendido en millones en el Museo Bueno, Smithsoniano. Sí, además. La señora que pasaba aquí, que vinieron con el gringo, dijo, muchachito, dijo, dijo, no, pensar un poquito, la regaló. Esa muela vale $5,000. Qué relato que hace la señora. Finalmente terminaron vendiéndole la muela al mismo extranjero por tan solo $1,000, cuando seguramente esta fue vendida por millones. No se sabe si al Instituto Smithsoniano o a dónde se lo llevó. Lo cierto es que estos huesos ya no están en el país. Lo que ellas tienen en su poder todavía son vestigios, pedazos de huesos que han sido comprobados que son huesos de un ser vivo, de un ser humano, y que pertenecen a este gigante, pero son fragmentos muy pequeños como los que ustedes están viendo ahora aquí en estas fotografías. Ahora, ¿qué se puede decir acerca del lugar y si encontraron más? Bueno, hay muchas cosas más que todavía quedan enterradas o que quedan como un misterio. Primero, que se cuenta que sí, existen más huesos en ese lugar, porque en estudios que se hicieron comprobaron que hay más entierros. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que para poder desenterrarlos había que meter máquinas retroexcavadoras y precisamente la familia no permitió que entren a destrozar todos sus terrenos para poder descubrir más huesos de gigantes. Porque ellos a este lugar lo conocen ahora como el cementerio de los dioses. Y obviamente en un cementerio no hay un solo ser enterrado, hay varios. Ellos incluso hablan de que este gigante tenía una esposa y tenía una hija y que ellos todavía están enterrados ahí, pero que no van a permitir la excavación porque entonces van a destruir todas sus tierras. Pero ¿qué tienen de especial estas tierras? Ojo a esto que les voy a contar, porque un investigador argentino fue precisamente hasta ese lugar y él cuenta que ahí las brújulas tienen un suceso que llama la atención. Escuchemos. Y entonces marchamos al lugar de la excavación. Cruzamos esta rama del Capacmián, que les comentaba anteriormente, descendemos a través de un terreno escabroso. Yo decía, la brújula se vuelve loca y él me señalaba, en realidad, por ahí incorrectamente decimos se vuelve loca un desvío de la aguja de la brújula. El volverse loco significa pensar que la brújula gira sin sentido, ¿no? Bueno, Josep, amigo del corazón, ¿cómo llamaríamos a esto? En esos lugares la brújula, en ciertos 3 puntos que tenemos determinados, primero se desvía 10 grados hacia un lado, comienza a temblar, se desvía 10 grados hacia el otro, y de pronto da un golpe y se pone 180 grados al revés, y empieza a pendulear como 20 grados para un lado, 20 grados para el otro, y queda moviéndose. O sea, da un giro violento de 180 grados y empieza en un arco de 40 grados, 20 para un lado, 20 para el otro, a oscilar permanentemente mientras no te mueves del lugar. Y cuando te mueves del lugar, vuelve a su punto. Si no es volverse loca, las brújulas tienen ahí un brote psicótico. ¿Qué quieren que les diga? Y en los 3 lugares ocurre exactamente lo mismo. Es muy extraño. Así que este lugar no solamente que guarda el vestigio de un gigante que algún momento existió ahí, sino que también es una zona magnetizada bastante extraña. Eso por lo menos es lo que pudieron comprobar a través de las brújulas y lo que se siente. Además de que hay construcciones de piedra, construcciones muy antiguas y vestigios de alguna civilización que seguramente vivió ahí y que quizás era una civilización de gigantes. Se preguntarán ustedes qué pasó finalmente con los huesos que se encontraron. Bueno, se dicen al final que fueron vendidos a Von Däniken. ¿Quién los armó?
rellenando las partes que faltaba con cierto material especial y que expuso este gigante en el Mystery Park y que ahí claramente decía que este es un gigante encontrado en Ecuador. Pero lamentablemente el Mystery Park desapareció en el 2006 porque nunca tuvo la acogida que esperaron que tuviera. Esto era en Suiza, así que este parque fue cerrado y ahora no sabemos qué pasó con los huesos de este gigante. Lo cierto, después de ver estas fotos y de escuchar este testimonio de quién estuvo presente y de quién es dueño de este terreno, es que no quedan dudas que algo se extrajo de ese lugar y que realmente era un gigante. Muchos dicen que a lo mejor era una especie de animal diferente al humano, pero no creo que las personas no supieran distinguir entre lo que es hueso de un animal y los huesos de un humano. De todos modos, todas las evidencias han sido puestas en sus manos y son ustedes quienes van a sacar las conclusiones de qué les parece esta historia, si puede ser real o no. Espero que este capítulo te haya gustado. Como siempre, les pido que se suscriban, dejen su comentario porque eso me ayuda a seguir haciendo una investigación y me ayuda a que el canal crezca, que me sigan en mis redes sociales que aparecen aquí. Que no se olviden de mandar también su historia a cosmica051@gmail.com. Como siempre, les agradezco por estar presentes, por compartir, por todo lo que ustedes me comentan y por el gran apoyo que tiene el canal. Les mando un abrazo y hasta la próxima semana. Chao.